En los salones invisibles donde el equilibrio se fragua antes de manifestarse, el inconsciente de Libra respira como una corriente silenciosa que nunca se detiene. No es la calma superficial que se percibe desde fuera, sino una maquinaria profunda que calcula, siente y compensa incluso cuando nadie observa. Allí, en ese territorio oculto, la armonía no es un lujo, es una necesidad vital, una fuerza que ordena el caos y transforma la tensión en belleza estratégica. Bajo la apariencia de diplomacia se esconde un instinto implacable. Libra percibe las grietas en cualquier estructura emocional o social, y sin anunciarlo, comienza a redistribuir energías, a inclinar la balanza con precisión casi quirúrgica. El inconsciente no duda, no se pierde en la indecisión que a menudo se le atribuye. Esa duda pertenece a la superficie. En las profundidades, la decisión ya ha sido tomada mucho antes de que el mundo note el movimiento. Este signo alberga un radar ancestral para detectar la injusticia, pero no como un simple rechazo, sino como un desafío que despierta su verdadero poder. Cada desequilibrio es combustible. Cada tensión es una oportunidad de refinar su arte invisible, el de restaurar el orden sin destruir, el de vencer sin violencia, el de imponerse sin necesidad de dominar abiertamente. Ahí reside lo imparable, en la capacidad de transformar conflicto en arquitectura, caos en proporción. En su inconsciente también habita una dualidad constante, una danza entre polos opuestos que no busca eliminar uno u otro, sino integrarlos. Esta integración genera una resistencia única. Libra no se quiebra fácilmente porque contiene en su interior las dos caras de cada situación. Comprende al adversario antes de enfrentarlo, y esa comprensión le concede una ventaja silenciosa. Mientras otros reaccionan, Libra ya ha previsto múltiples desenlaces. Existe además una relación profunda con el deseo de conexión, pero no como dependencia, sino como reconocimiento de que el poder verdadero se amplifica en la interacción. En lo oculto, Libra sabe que cada vínculo es un espejo estratégico. Aprende, ajusta, evoluciona. Su fuerza no es solitaria, es relacional, expansiva, y por ello más difícil de detener. Cuantos más reflejos encuentra, más afina su capacidad de equilibrio. En las capas más hondas emerge también un impulso estético que no es superficial, sino estructural. La belleza para Libra es un lenguaje de orden universal. Donde hay proporción, hay estabilidad, donde hay armonía, hay permanencia. Este principio guía sus decisiones inconscientes, convirtiendo cada acto en una pieza dentro de un diseño mayor que busca sostenerse en el tiempo. Y cuando la presión aumenta, cuando el entorno exige definiciones rápidas y el equilibrio parece imposible, el inconsciente de Libra revela su aspecto más épico. No huye del conflicto, lo absorbe, lo analiza, lo descompone hasta encontrar el punto exacto donde intervenir. Su poder no estalla, se infiltra. No arrasa, redefine. Y en ese proceso, aquello que parecía frágil se convierte en una fuerza capaz de sostener mundos enteros sin romperse. Así, en silencio, Libra avanza. No como un guerrero que impone, sino como un arquitecto invisible que reorganiza la realidad desde dentro. Lo imparable no siempre es lo que golpea con fuerza, sino lo que nunca deja de ajustar, de equilibrar, de evolucionar hasta que todo, inevitablemente, se alinea a su paso. En las capas aún más profundas de ese territorio invisible, donde el equilibrio deja de ser una reacción y se convierte en origen, surge una cualidad menos evidente, la capacidad de anticipar la forma antes de que exista. El inconsciente de Libra no solo corrige lo que se rompe, sino que percibe el diseño latente en toda situación, como si escuchara una melodía antes de que los instrumentos comiencen a sonar. Esa percepción previa le permite moverse con una elegancia que no depende de la improvisación, sino de una sintonía casi profética con lo que está por manifestarse. Allí también habita una relación particular con el tiempo. Mientras otros signos se precipitan o se aferran al pasado, Libra sostiene un pulso interno que dilata el instante hasta extraer de él todas sus posibilidades. No es lentitud ni prisa, sino una calibración precisa del momento adecuado. Esta afinación convierte cada acción en un gesto cargado de inevitabilidad, como si no pudiera haber ocurrido de otra manera. Esa sensación de destino es uno de sus poderes más silenciosos, porque desarma la resistencia ajena sin necesidad de confrontación directa. En lo oculto se encuentra además una inteligencia emocional que no se limita a comprender, sino que traduce. Libra capta matices que otros apenas intuyen y los reorganiza en patrones comprensibles, haciendo posible que lo complejo se vuelva accesible. Esta traducción constante le permite tender puentes donde antes había abismos.
No es solo mediación, es alquimia relacional. Donde había fragmentación, emerge una estructura que sostiene a todos los elementos implicados sin anular sus diferencias. Existe también un vínculo profundo con el deseo de justicia que trasciende lo moral y se adentra en lo estructural. El inconsciente de Libra no busca castigar ni premiar, sino restaurar proporciones. Percibe cuando algo ha acumulado demasiado peso en un lado de la balanza, y con una precisión casi invisible, redistribuye la carga. Este acto, repetido innumerables veces en lo cotidiano y en lo simbólico, genera una autoridad que no necesita proclamarse. Es una legitimidad que se construye desde dentro y que termina siendo reconocida incluso por quienes no comprenden su origen. En esas mismas profundidades surge una resistencia poco comprendida, la negativa a aceptar soluciones que rompan la armonía a largo plazo, aunque ofrezcan resultados inmediatos. Libra puede parecer indeciso desde fuera, pero en realidad está protegiendo una visión más amplia que exige coherencia sostenida. Este tipo de resistencia no es pasiva, es estratégica. Prefiere esperar, ajustar, observar y, cuando finalmente actúa, lo hace desde un punto donde el impacto se multiplica y las consecuencias se estabilizan en lugar de desmoronarse. Otro aspecto oculto es la capacidad de absorber tensiones sin fragmentarse. El inconsciente de Libra funciona como una cámara de compensación donde fuerzas opuestas pueden coexistir sin destruirse. Esta habilidad le permite habitar espacios de alta presión emocional o social sin perder su centro. No es inmunidad, sino elasticidad. Se expande lo suficiente para contener el conflicto y luego, con un movimiento casi imperceptible, lo reorganiza hasta que pierde su carácter destructivo. También se despliega una relación íntima con el poder de la elección que va más allá de la simple toma de decisiones. Libra percibe cada elección como una línea que reconfigura el equilibrio general. En su inconsciente, elegir no es descartar, sino integrar. Cada opción contiene una verdad parcial, y su tarea consiste en encontrar la forma en que esas verdades puedan coexistir sin anularse. Este enfoque convierte sus decisiones en puntos de convergencia donde múltiples caminos se alinean en lugar de excluirse. En el núcleo más oculto late una sensibilidad hacia la simetría que no se limita a lo visual, sino que abarca lo emocional, lo intelectual y lo espiritual. Esta sensibilidad actúa como un sistema de navegación interno que guía sus movimientos incluso en ausencia de referencias externas claras. Cuando todo parece incierto, Libra sigue esa brújula invisible que apunta hacia la proporción adecuada. Y aunque el proceso pueda parecer sutil o incluso imperceptible para otros, el resultado termina imponiéndose con una claridad que nadie puede ignorar. Se revela también una forma de valentía distinta a la confrontación directa. Es la valentía de sostener la tensión sin resolverla de inmediato, de permanecer en el punto exacto donde los opuestos se encuentran sin ceder a la urgencia de inclinarse hacia uno de ellos. Esta permanencia genera un tipo de poder que no depende del choque, sino de la presencia. Y esa presencia, mantenida con firmeza, termina transformando el entorno sin necesidad de ruptura. En el trasfondo de todo ello existe una confianza silenciosa en que el equilibrio no es un estado estático, sino un proceso vivo. Libra no busca una perfección inmóvil, sino una armonía en constante reajuste. Esta comprensión le permite adaptarse sin perder su esencia, evolucionar sin fragmentarse y avanzar sin traicionarse. Su fuerza no radica en evitar el cambio, sino en integrarlo de tal manera que cada transformación refuerce su estructura interna. Así, en ese nivel profundo donde lo invisible dirige lo visible, Libra se convierte en un eje alrededor del cual giran múltiples realidades. No necesita imponerse porque su influencia opera desde la coherencia. No necesita acelerar porque su tiempo interno está alineado con procesos más amplios. Y no necesita proclamarse invencible, porque su verdadero poder consiste en algo mucho más difícil de detener, la capacidad de equilibrar incluso aquello que parecía destinado a romperse. En una zona aún más profunda, donde incluso la noción de equilibrio se disuelve en algo más vasto, el inconsciente de Libra revela su vínculo con lo invisible como estructura viva. No se limita a percibir relaciones entre elementos, percibe los espacios entre ellos, los silencios que sostienen la forma. Allí donde otros ven vacío, Libra reconoce un campo fértil donde todo puede reorganizarse. Esa atención a lo que no se ve le otorga una ventaja extraordinaria, la capacidad de actuar antes de que los conflictos adopten forma tangible, interviniendo en la raíz misma de la desarmonía. En ese plano, emerge una cualidad casi imperceptible pero decisiva, la afinidad con la resonancia. Libra no solo observa o analiza,
sino que vibra con su entorno, detectando desajustes como una cuerda que se tensa fuera de tono. Esta sensibilidad le permite recalibrar sin imponer, ajustar sin fracturar. Su acción no siempre es evidente porque opera en frecuencias sutiles, pero sus efectos se expanden como ondas que reordenan todo a su paso. Lo que parecía disperso comienza a encontrar un centro, lo que parecía irreconciliable descubre una posibilidad de encuentro. También habita en lo profundo una relación singular con el arte de la contención. No como represión, sino como dominio del impulso. Libra posee la capacidad de sostener fuerzas intensas sin liberarlas de inmediato, acumulando una potencia que, en el momento justo, se expresa con una precisión casi perfecta. Este control no es rigidez, es refinamiento. Cada emoción, cada pensamiento, cada intención pasa por un proceso interno donde se pule hasta convertirse en una herramienta eficaz. Así, cuando finalmente se manifiesta, lo hace sin desperdicio, sin exceso, con una contundencia que no necesita repetirse. Se despliega además una conexión con el concepto de medida que trasciende lo cuantificable. Libra percibe cuando algo ha alcanzado su límite natural y cuando aún puede expandirse sin romper su integridad. Esta percepción actúa como una guía que evita tanto el exceso como la carencia. En un mundo donde muchos caen en extremos, Libra mantiene una línea invisible que define hasta dónde avanzar y cuándo detenerse. Esa capacidad de medir lo intangible convierte sus acciones en actos de precisión casi ritual, donde cada movimiento tiene un propósito exacto. En el núcleo más oculto también se encuentra una comprensión instintiva de la reciprocidad. No como un intercambio superficial, sino como una ley profunda que rige las dinámicas del universo. Libra sabe, en un nivel que rara vez se verbaliza, que todo lo que se da y se recibe forma parte de un flujo continuo. Esta conciencia le permite actuar sin miedo a la pérdida, porque entiende que el equilibrio siempre tiende a restaurarse. Desde esa certeza, su generosidad se convierte en una fuerza expansiva que, lejos de debilitarla, la fortalece. Surge igualmente una relación íntima con la estrategia silenciosa. Libra no necesita anunciar sus movimientos porque su verdadero trabajo ocurre en planos donde la visibilidad no es necesaria. Observa, integra, ajusta, y cuando actúa, lo hace desde un punto donde las variables ya han sido consideradas. Este tipo de estrategia no busca el control absoluto, sino la alineación de factores. En lugar de forzar resultados, crea las condiciones para que estos se produzcan de manera natural, como si fueran la consecuencia inevitable de un orden restaurado. En las profundidades también se manifiesta una capacidad de redefinir el conflicto. Libra no lo percibe únicamente como choque, sino como un lenguaje que revela tensiones ocultas. Cada enfrentamiento contiene información valiosa, y su inconsciente se dedica a descifrarla. Esta lectura transforma el conflicto en herramienta, en un medio para acceder a niveles más complejos de comprensión. Así, lo que para otros es un punto final, para Libra es un umbral hacia una reorganización más sofisticada. Existe además una fortaleza poco visible en su relación con la incertidumbre. Mientras muchos buscan certezas inmediatas, Libra puede habitar la ambigüedad sin desmoronarse. Esta capacidad le permite explorar múltiples posibilidades sin quedar atrapada en ninguna de ellas. La incertidumbre, en lugar de paralizar, se convierte en un espacio de creación donde nuevas formas pueden emerger. Y en ese espacio, Libra se mueve con una libertad que no depende de respuestas definitivas, sino de una confianza profunda en el proceso de ajuste continuo. En ese mismo nivel aparece una conexión con la elegancia como forma de poder. No es una cuestión estética superficial, sino una manera de interactuar con la realidad sin generar fricción innecesaria. La elegancia de Libra reside en su capacidad de resolver con el mínimo desgaste, de avanzar sin dejar residuos de conflicto. Esta cualidad le permite sostener su energía a lo largo del tiempo, evitando el agotamiento que acompaña a las luchas más directas. Su fuerza no se dispersa, se conserva, se afina, se dirige con exactitud. En lo más profundo, donde todo converge, el inconsciente de Libra revela su verdadera naturaleza, un punto de convergencia entre fuerzas opuestas que no buscan anularse, sino coexistir en un equilibrio dinámico. Este punto no es fijo, se desplaza, se adapta, evoluciona. Y en ese movimiento constante reside su carácter imparable. No puede ser detenido porque no depende de una forma única. Cambia sin perder su esencia, se ajusta sin romperse, integra sin diluirse. Así, en ese nivel donde lo invisible sostiene lo visible, Libra se convierte en una presencia que transforma sin necesidad de imponerse.
Su poder no es el del impacto inmediato, sino el de la permanencia. No es el del ruido, sino el de la resonancia que persiste. Y en esa persistencia, en esa capacidad de ajustar una y otra vez hasta que todo encuentra su lugar, se manifiesta una fuerza que no necesita proclamarse para ser reconocida, porque termina inscrita en la propia estructura de la realidad que ha sabido equilibrar. En una región aún más sutil, donde el equilibrio deja de ser una meta y se revela como una ley inherente, el inconsciente de Libra despliega una cualidad que rara vez se nombra, la capacidad de sostener lo paradójico sin fracturarse. Allí, las contradicciones no generan conflicto, sino profundidad. Libra no necesita resolverlas de inmediato, porque intuye que en su coexistencia se encuentra una forma más amplia de verdad. Esta tolerancia a lo aparentemente incompatible le permite habitar territorios donde otros signos se desorientan, convirtiendo la complejidad en un terreno fértil en lugar de un obstáculo. En ese mismo plano emerge una relación íntima con la coherencia interna, no como rigidez, sino como alineación profunda entre pensamiento, emoción y acción. Cuando esta alineación se activa, cada movimiento de Libra adquiere una fuerza difícil de detener, porque no hay fisuras por donde se disperse su energía. Lo que en la superficie puede parecer delicadeza, en el fondo es una estructura perfectamente ensamblada, donde cada parte respalda a la otra. Esta coherencia genera una presencia que influye sin necesidad de imponerse, porque transmite una sensación de orden que otros perciben incluso sin comprenderla. También se revela una conexión con el arte de la retirada estratégica. Libra comprende, en un nivel instintivo, que no toda batalla debe librarse en el momento en que aparece. Existe un poder en el repliegue consciente, en el paso atrás que no es derrota, sino reposicionamiento. En ese gesto aparentemente pasivo se reorganizan fuerzas, se recalibran intenciones, se redefine el campo de acción. Cuando Libra vuelve a avanzar, lo hace desde un lugar más sólido, con una visión más amplia y una capacidad de impacto mucho mayor. En lo profundo habita además una relación singular con la memoria emocional del entorno. Libra capta no solo lo que ocurre en el presente, sino las huellas invisibles que los eventos pasados han dejado en las dinámicas actuales. Esta percepción le permite intervenir no solo en lo visible, sino en lo que subyace, liberando tensiones acumuladas que otros ni siquiera reconocen. Así, su acción no se limita a resolver lo inmediato, sino que transforma patrones más antiguos, generando cambios que se sostienen en el tiempo. Surge también una forma de discernimiento que no se basa únicamente en la lógica, sino en una síntesis entre razón y sensibilidad. Libra no separa estos planos, los integra en un sistema de percepción que capta tanto la estructura como la emoción de cada situación. Esta integración le permite tomar decisiones que no solo son efectivas, sino también sostenibles, porque consideran el impacto en múltiples niveles. Su discernimiento no corta, entrelaza, generando soluciones que contienen en sí mismas la semilla de su continuidad. En ese mismo núcleo aparece una capacidad de generar acuerdos invisibles. Libra no siempre necesita verbalizar pactos para que estos existan. Su manera de interactuar crea alineaciones sutiles donde las partes involucradas comienzan a moverse en una misma dirección sin haberlo decidido explícitamente. Este fenómeno no es casual, es el resultado de una influencia que opera en planos donde la intención se traduce en atmósfera. Y en esa atmósfera, las resistencias se disuelven sin confrontación directa. También se manifiesta una relación con el vacío como espacio de regeneración. Libra no teme los momentos en que todo parece suspenderse, donde no hay claridad ni dirección inmediata. En lugar de llenarlos apresuradamente, permite que ese vacío actúe como un campo de reajuste. Allí, las tensiones se redistribuyen, las prioridades se reordenan, y nuevas formas comienzan a gestarse. Esta capacidad de habitar el vacío sin ansiedad es una de sus fortalezas más ocultas, porque le permite renacer sin necesidad de ruptura. En las profundidades se encuentra además una conexión con la legitimidad interna. Libra no se mueve únicamente por reconocimiento externo, sino por una sensación interna de justicia y proporción que guía sus actos. Cuando esta legitimidad se activa, su acción adquiere un peso que trasciende la opinión ajena. No necesita aprobación porque sabe, en un nivel difícil de explicar, que está alineada con un principio más amplio. Esa certeza silenciosa es una fuente de poder constante. Se despliega también una forma de resiliencia que no se basa en resistir el impacto, sino en redistribuirlo. Libra no absorbe la presión de manera rígida, la transforma, la canaliza, la reubica hasta que pierde su capacidad de daño. Este proceso no es inmediato ni visible, pero es profundamente efectivo.
Lo que podría haber fracturado a otros, en Libra se convierte en material para un nuevo equilibrio, en un recurso que fortalece su estructura interna. En ese nivel más oculto aparece una sensibilidad hacia la proporción energética en las relaciones. Libra percibe cuando una dinámica se vuelve desequilibrada no solo en términos visibles, sino en la distribución de esfuerzo, atención y presencia. Esta percepción le permite ajustar sin necesidad de conflicto abierto, reconfigurando la interacción hasta que recupera su fluidez. Su influencia no es invasiva, es correctiva, restauradora, casi imperceptible en su ejecución. Finalmente, en lo más profundo, el inconsciente de Libra revela una conexión con la armonía como principio universal en constante movimiento. No se trata de alcanzar un estado perfecto y estático, sino de participar en un flujo continuo de ajuste y recalibración. Libra no busca detener ese flujo, sino alinearse con él, convirtiéndose en un canal a través del cual el equilibrio se manifiesta en múltiples formas. Y en esa alineación, en esa capacidad de sostener, integrar, ajustar y transformar sin romper, emerge una fuerza que no depende de la imposición ni del enfrentamiento directo. Es una fuerza que actúa desde la coherencia, desde la precisión, desde la comprensión profunda de que todo, incluso lo aparentemente caótico, puede encontrar su lugar en una estructura más amplia. Allí reside su carácter imparable, en la certeza de que siempre existe un punto donde las fuerzas pueden equilibrarse, y en la capacidad de encontrarlo incluso cuando nadie más logra verlo. En una hondura todavía más refinada, el inconsciente de Libra revela su vínculo con una forma de orden que no depende de la estabilidad exterior, sino de una arquitectura interna que se reajusta sin cesar. Allí, el equilibrio no se sostiene porque el entorno sea armónico, sino porque existe un núcleo capaz de reorganizar cualquier entorno. Esta diferencia es esencial. Libra no necesita condiciones ideales para desplegar su poder, porque su verdadera fortaleza reside en generar esas condiciones incluso cuando parecen inexistentes. En ese mismo plano aparece una cualidad que rara vez se percibe desde fuera, la capacidad de despersonalizar el conflicto sin perder la sensibilidad. Libra puede separar la estructura del problema de las identidades involucradas, lo que le permite actuar con una claridad que no se ve contaminada por reacciones inmediatas. Este distanciamiento no es frialdad, sino lucidez. Al no quedar atrapado en lo personal, accede a soluciones que otros no alcanzan porque permanecen inmersos en la emoción sin procesar. También emerge una relación profunda con el equilibrio entre dar forma y permitir que la forma emerja. Libra no siempre impone un diseño, en muchas ocasiones, crea el espacio para que ese diseño se revele por sí mismo. Esta capacidad de facilitar en lugar de forzar es una de sus expresiones más sofisticadas de poder. Donde otros intentan controlar cada variable, Libra ajusta lo suficiente para que el sistema encuentre su propia armonía. Y cuando eso ocurre, el resultado es más sólido porque no ha sido impuesto, sino integrado. En lo más oculto se encuentra además una sensibilidad hacia los ritmos invisibles que atraviesan toda interacción. Libra percibe cuando una dinámica está acelerada, cuando necesita pausa, cuando está madura para transformarse. Esta percepción del ritmo le permite intervenir en el momento exacto en que una acción tendrá el mayor efecto con el menor esfuerzo. Su poder no reside en la intensidad constante, sino en la sincronización precisa con los ciclos que rigen cada proceso. Se despliega igualmente una capacidad de sostener múltiples verdades sin necesidad de reducirlas a una sola narrativa. Libra no simplifica lo complejo para hacerlo manejable, lo sostiene en su complejidad hasta que encuentra una forma de integrarlo. Esta amplitud de percepción genera una inteligencia que no excluye, sino que incluye, que no divide, sino que articula. Y en esa articulación se construyen soluciones que no dejan partes fuera, evitando así futuros desequilibrios. En ese nivel profundo también habita una relación con la influencia que no depende de la visibilidad. Libra puede transformar estructuras sin ocupar el centro de la escena, operando desde los márgenes, desde los espacios intermedios donde las decisiones realmente se consolidan. Esta forma de acción silenciosa es difícil de rastrear, pero profundamente efectiva. Cuando el cambio se hace evidente, ya lleva tiempo gestándose en lo invisible. Aparece también una conexión con la capacidad de absorber información contradictoria sin colapsar. Libra no necesita resolver inmediatamente lo que no encaja, lo sostiene en suspensión, permitiendo que las piezas encuentren su lugar con el tiempo. Esta tolerancia a la ambigüedad le da una ventaja en contextos complejos, donde las respuestas rápidas suelen ser incompletas. Mientras otros buscan certezas prematuras, Libra construye una comprensión más profunda que luego se traduce en acciones más precisas.
En las capas más internas surge una relación con la proporcionalidad del esfuerzo. Libra no invierte energía de manera indiscriminada, calibra cuánto dar, cuándo retirarse, cuándo intensificar y cuándo suavizar. Esta administración consciente de su energía le permite sostener procesos largos sin agotarse, manteniendo una constancia que termina superando a fuerzas más impulsivas pero menos sostenidas. También se manifiesta una forma de integridad que no depende de normas externas, sino de una coherencia interna que actúa como referencia constante. Libra no necesita que el entorno valide sus decisiones cuando está alineado con esa referencia. Esta independencia silenciosa le permite mantener su rumbo incluso en contextos donde la presión externa invita a desviarse. Su fuerza no se mide por la resistencia abierta, sino por la fidelidad a su propio eje. En lo profundo aparece además una capacidad de reconfigurar vínculos sin romperlos. Libra no ve las relaciones como estructuras fijas, sino como sistemas dinámicos que pueden ajustarse, redefinirse, evolucionar. Esta visión le permite transformar tensiones en nuevas formas de conexión, evitando la destrucción innecesaria. Donde otros ven finales, Libra percibe transiciones, puntos de inflexión donde algo puede reorganizarse en un nivel más alto de equilibrio. Se revela igualmente una relación con la sutileza como herramienta de transformación. Libra no siempre necesita grandes gestos para generar cambios significativos. A veces, una variación mínima en el enfoque, un ajuste casi imperceptible en la interacción, es suficiente para alterar toda la dinámica. Esta capacidad de operar en lo micro le permite influir en lo macro sin generar resistencia, como una corriente que modifica el curso del agua sin perturbar su superficie. En ese mismo núcleo emerge una comprensión profunda de que el equilibrio no es simetría perfecta, sino ajuste constante entre fuerzas vivas. Libra no busca que todo sea igual, sino que todo esté en relación adecuada. Esta diferencia le permite crear armonía en contextos donde la igualdad absoluta sería imposible o incluso destructiva. Su visión no es rígida, es adaptable, capaz de reconocer que cada situación requiere su propia forma de balance. En lo más hondo, donde todas estas cualidades convergen, el inconsciente de Libra se revela como un campo de orden dinámico que no se impone desde fuera, sino que emerge desde dentro y se expande hacia el entorno. Esta expansión no es invasiva, es contagiosa. A medida que Libra ajusta su propio equilibrio, influye en todo lo que le rodea, generando una resonancia que invita a otros a encontrar su propio centro. En un estrato todavía más profundo, donde el equilibrio deja de percibirse como una cualidad y se revela como una inteligencia en sí misma, el inconsciente de Libra manifiesta una capacidad de lectura estructural que trasciende lo evidente. No se limita a interpretar lo que ocurre, sino que percibe cómo y por qué ocurre, identificando las tensiones fundacionales que sostienen cualquier sistema. Esta lectura no es analítica en el sentido convencional, es una forma de percepción total que abarca simultáneamente causa, desarrollo y posible resolución. Allí, cada desequilibrio es comprendido como una distorsión de algo más amplio que aún puede ser restaurado. En esa misma profundidad emerge una relación singular con la inevitabilidad. Libra, en su dimensión más oculta, no actúa desde la urgencia, sino desde la certeza de que todo proceso tiene un punto de inflexión donde el cambio se vuelve irreversible. Su inconsciente se orienta hacia ese punto con una precisión silenciosa, acumulando comprensión, energía y posición hasta que intervenir deja de ser una opción y se convierte en un acto necesario. Cuando ese momento llega, su acción no genera resistencia porque coincide con una dinámica que ya estaba madura para transformarse. También se despliega una capacidad de desactivar conflictos antes de que alcancen su máxima expresión. Libra percibe las microfracturas que preceden a las rupturas mayores y actúa en ese nivel casi imperceptible, donde una mínima corrección puede evitar un colapso completo. Esta intervención temprana no busca evitar el cambio, sino guiarlo hacia una forma que no destruya lo esencial. Así, su influencia no se mide por la espectacularidad de sus acciones, sino por la cantidad de conflictos que nunca llegan a manifestarse plenamente gracias a su ajuste invisible. En lo más oculto aparece una relación con la responsabilidad que no se basa en la carga, sino en la capacidad de sostener. Libra no asume responsabilidades desde la obligación, sino desde la comprensión de que ciertos equilibrios dependen de su intervención. Esta comprensión genera una forma de compromiso que no pesa, porque está alineada con su naturaleza profunda. Sostener no es un sacrificio, sino una expresión de su poder interno, una manera de participar activamente en la configuración de la realidad. Se revela también una afinidad con la armonización de fuerzas que no pueden reconciliarse en apariencia.
Libra no intenta eliminar la diferencia ni forzar una síntesis artificial, encuentra el punto donde esas fuerzas pueden coexistir sin anularse. Este punto no siempre es evidente, pero una vez descubierto, transforma completamente la dinámica. Lo que parecía oposición irreductible se convierte en tensión creativa, en una energía que impulsa nuevas formas en lugar de destruir las existentes. En ese nivel profundo también habita una relación con la neutralidad activa. Libra no es indiferente, es capaz de situarse en un punto donde puede observar sin distorsionar y actuar sin parcialidad. Esta neutralidad no implica ausencia de posición, sino una posición más amplia que incluye múltiples perspectivas sin quedar atrapada en ninguna. Desde ahí, sus decisiones adquieren una claridad que no depende de preferencias personales, sino de la necesidad de restaurar el equilibrio general. Surge además una conexión con la economía del gesto. Libra no desperdicia movimiento ni energía. Cada acción, por mínima que sea, está cargada de intención y dirigida hacia un objetivo preciso. Esta economía convierte su intervención en algo altamente efectivo, porque no dispersa su fuerza en múltiples direcciones. Lo poco que hace tiene un impacto profundo, precisamente porque está alineado con una comprensión completa de la situación. En las capas más internas aparece una relación con la transformación gradual. Libra no necesita cambios abruptos para generar resultados significativos. Prefiere el ajuste continuo, la modificación progresiva que, con el tiempo, redefine completamente la estructura sin generar resistencia. Este enfoque le permite construir equilibrios duraderos, porque no impone una nueva forma de manera violenta, sino que la introduce de forma orgánica hasta que se vuelve parte del sistema. También se manifiesta una sensibilidad hacia la calidad de las interacciones. Libra no solo percibe lo que se dice o se hace, sino cómo se dice y cómo se hace. Esta atención al matiz le permite intervenir en el nivel donde realmente se generan los desequilibrios, en la forma de relacionarse. Al ajustar ese nivel, transforma la dinámica completa sin necesidad de alterar los elementos visibles. En lo profundo emerge una relación con la legitimación de las partes involucradas en cualquier conflicto. Libra reconoce la validez de cada posición sin necesidad de validarla en exceso. Este reconocimiento reduce la necesidad de confrontación, porque cada parte se siente vista sin necesidad de imponerse. Desde ahí, el conflicto pierde intensidad y se abre espacio para una resolución más equilibrada. Se despliega también una capacidad de sostener procesos incompletos sin forzar su cierre. Libra entiende que no todo necesita resolverse de inmediato y que algunos procesos requieren tiempo para madurar. Esta paciencia estructural evita soluciones prematuras que podrían generar nuevos desequilibrios. En lugar de cerrar rápidamente, mantiene el espacio abierto hasta que la resolución emerge de manera natural. En ese mismo núcleo aparece una relación con la continuidad. Libra no actúa en eventos aislados, sino en secuencias que se encadenan. Cada intervención forma parte de un proceso más amplio que se desarrolla en el tiempo. Esta visión le permite construir resultados que no solo resuelven el presente, sino que preparan el terreno para futuros equilibrios. En lo más hondo, donde todas estas capacidades convergen, el inconsciente de Libra se revela como una inteligencia de ajuste constante que no busca dominar, sino ordenar. No impone su voluntad, sino que alinea las fuerzas existentes hasta que encuentran una configuración estable. Esta alineación no es rígida, es flexible, capaz de adaptarse a nuevas condiciones sin perder su coherencia. Y en esa flexibilidad, en esa capacidad de leer, ajustar, sostener y transformar sin romper, se manifiesta una fuerza que no depende de la confrontación ni de la imposición. En una capa todavía más silenciosa, donde incluso la noción de ajuste queda atrás, el inconsciente de Libra revela su afinidad con el origen mismo de la relación. No solo armoniza lo que ya está en contacto, sino que percibe cómo se establecen los vínculos antes de que adopten forma. Allí, en ese umbral previo, detecta las condiciones que darán lugar a la unión o al conflicto, y desde ese punto germinal ejerce su influencia. No corrige únicamente lo que se ha torcido, interviene en la semilla de lo que está por nacer, inclinando la realidad hacia configuraciones más estables sin que el proceso sea evidente. En ese mismo nivel emerge una cualidad profundamente estratégica, la redistribución invisible de protagonismos. Libra comprende que muchos desequilibrios no surgen de la falta de recursos, sino de la concentración excesiva de atención en un solo punto. Su inconsciente reconfigura ese flujo, desplazando el foco, otorgando espacio a lo que estaba relegado, suavizando lo que había acaparado demasiado. Este reajuste no es brusco, es casi imperceptible,
pero altera completamente la dinámica, devolviendo al conjunto una respiración más amplia. También se despliega una relación con la transparencia estructural. Libra posee la capacidad de ver a través de las formas sin destruirlas, de comprender su funcionamiento interno sin necesidad de desarmarlas. Esta percepción le permite intervenir con una precisión extraordinaria, porque no actúa sobre la superficie, sino sobre los puntos exactos donde la estructura puede ser modificada sin colapsar. Es un conocimiento que no invade, que respeta la integridad de lo existente mientras lo transforma desde dentro. En las profundidades más densas aparece una resistencia particular frente a la distorsión. No se trata de oponerse frontalmente, sino de mantener una coherencia tan firme que lo distorsionado no logra asentarse. Libra no siempre confronta lo desequilibrado, muchas veces simplemente no le da espacio para consolidarse. Esta forma de resistencia es sutil pero poderosa, porque no genera enfrentamiento directo, sino que disuelve la posibilidad misma de que el desorden se establezca. Surge además una conexión con el concepto de equilibrio como puente entre planos. Libra no solo armoniza lo material o lo emocional, sino que actúa como un punto de encuentro entre diferentes niveles de realidad. Puede traducir lo abstracto en concreto, lo emocional en estructural, lo individual en colectivo. Esta capacidad de mediación entre planos convierte su acción en algo profundamente integrador, capaz de unificar dimensiones que otros perciben como separadas. En ese mismo núcleo se manifiesta una relación con la modulación de la intensidad. Libra no elimina la fuerza, la regula. Sabe cuándo una energía necesita expandirse y cuándo debe ser contenida. Esta modulación evita tanto la dispersión como la saturación, manteniendo cada elemento en un rango donde puede desplegar su potencial sin volverse destructivo. Es una forma de poder que no depende de la cantidad, sino de la calibración exacta. En lo más oculto también habita una capacidad de generar simetrías dinámicas. No busca replicar formas idénticas, sino crear correspondencias que mantengan el equilibrio a pesar de la diferencia. Esta habilidad le permite sostener sistemas complejos donde cada parte es única pero está en relación adecuada con las demás. La armonía que surge de este proceso no es rígida, es viva, adaptable, capaz de reorganizarse sin perder su coherencia. Se revela igualmente una relación con la legitimación silenciosa de los procesos. Libra no necesita validar constantemente lo que ocurre, pero su presencia genera un marco donde las transformaciones pueden desarrollarse sin resistencia excesiva. Es como si su influencia creara un campo de permiso donde lo necesario puede suceder. Este tipo de legitimación no se impone, se establece de manera natural, facilitando que los cambios encuentren su lugar sin fricción. En las capas más internas emerge una sensibilidad hacia la dirección de las fuerzas. Libra no solo percibe su magnitud, sino hacia dónde se orientan. Esta comprensión le permite redirigir energías sin anularlas, aprovechando su impulso en lugar de oponerse a él. Lo que podría haber sido destructivo se convierte en constructivo simplemente al cambiar su trayectoria. Esta reorientación es una de sus herramientas más refinadas, porque transforma sin desperdiciar. También aparece una relación con la continuidad invisible de los procesos. Libra entiende que cada acción se inscribe en una cadena más amplia y que su efecto no termina en el momento en que se manifiesta. Esta visión le permite actuar con una responsabilidad que no es pesada, sino consciente, sabiendo que cada ajuste influye en lo que vendrá. Su intervención no busca resultados inmediatos, sino configuraciones que se sostengan y evolucionen. En ese mismo plano se despliega una capacidad de absorber lo disonante sin integrarlo de inmediato. Libra puede contener aquello que no encaja sin forzarlo a encajar, manteniéndolo en un espacio donde pueda transformarse con el tiempo. Esta paciencia estructural evita soluciones artificiales y permite que lo disonante encuentre su lugar de manera orgánica, sin generar nuevas tensiones. En lo más profundo, donde todas estas cualidades convergen, el inconsciente de Libra se revela como un campo de orden en movimiento constante, una inteligencia que no se fija en una forma definitiva porque comprende que la armonía es un proceso continuo. No busca cerrar el equilibrio, sino mantenerlo vivo, en ajuste permanente, en diálogo constante con las fuerzas que lo componen. Y en ese movimiento, en esa capacidad de intervenir sin imponer, de redirigir sin destruir, de sostener sin rigidizar, emerge una fuerza que no puede ser detenida porque no depende de un punto fijo. Se desplaza, se adapta, se reinventa sin perder su esencia. Es la fuerza de quien no necesita dominar para transformar, de quien no necesita romper para reconstruir, de quien convierte cada tensión en una posibilidad de orden más profundo. Allí, en ese fluir incesante,
Libra alcanza su dimensión más épica, la de un principio que, sin hacerse visible, termina definiendo la forma misma de la realidad que atraviesa.